19 de septiembre del 2022. Bienvenidos amigos y amigas de Noticias 7. Les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Saludamos como todas las mañanas con nuestros compañeros Carolina, Lautaro y Andrea. Qué gusto, Lautaro. ¿Qué tal tus vacaciones? Bienvenido. Pero buenos días, Andrea, Carolina, amigos televidentes. Ahora sí, recargados con muchísima información para brindarle a los amigos televidentes. Correcto, bienvenido, Andrea. Hay actualización sobre la desaparición de la abogada María Belén Bernal. ¿Cómo estás, Vero, Carolina, Lautaro? Bienvenido también. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Así es, tenemos ya información actualizada sobre los elementos que se han recabado respecto de la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de María Belén Bernal. Hay una cadete detenida hasta el momento. Correcto, y precisamente sobre este tema, Carolina, vamos a tratar con nuestro entrevistado en nuestro segmento de hoy. Hola, ¿qué tal, Vero? Andrea, Lautaro, amigos televidentes y radioescuchas. Así es, nos acompañará esta mañana Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, con quien abordaremos todo lo relacionado a este caso que, como decíamos, ya ha conmocionado no solo a Quito, sino también al país. Correcto, Lautaro. En el mismo tema de seguridad, nosotros tendremos información sobre la explosión ocurrida en Sauces 2. Coméntanos, por favor, al respecto. Sí, justamente la policía ya está investigando lo que sucedió, pues un vehículo explotó en plena vía pública. Les vamos a contar todo lo que se conoce de este caso. Correcto, amigos televidentes. Además, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, iniciamos. El Ministerio del Interior publicó oficialmente el rostro y nombre del teniente Germán Cáceres, sospechoso de la desaparición de María Belén Bernal, y por el que se ofrece $20,000 de recompensa a quien proporcione información de su paradero. En Guayaquil se registró una nueva explosión, esta vez en Sauces 2. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que sigue un proceso para regularizar los centros de revisión vehicular. Y en deportes, todos los detalles del clásico del astillero. Vamos enseguida con el detalle de la información, amigos televidentes. Casi 48 horas después del anuncio de ofrecer una recompensa, el Ministerio del Interior divulgó oficialmente el rostro y nombre del teniente Germán Fernando Cáceres del Salto. Él es sospechoso de la desaparición de su esposa, María Belén Bernal. En sus cuentas de redes sociales, el ministerio alertó con el siguiente mensaje. Atención, si usted conoce el paradero de Cáceres del Salto Germán Fernando, comunícate al 1-800 delito, recompensa de hasta $20,000 por información real que ayude a encontrarlo. Cero impunidad, no vamos a descansar hasta esclarecer el caso de María Belén, unidos contra los violentos. Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan para dar con el paradero de Bernal y también, por supuesto, de Cáceres. Simultáneamente a esa búsqueda a la que tú te refieres, Vero, se ha también dado otras diligencias, una de ellas del sábado, en donde se detuvo a una de las cadetes que habría estado digamos, cerca del suceso de esta pelea que ya se ha revelado que hubo entre María Belén Bernal y su esposo. Ella es la única detenida, a pesar que hay varios cadetes que han informado también que, por ejemplo, no se revisó el vehículo al salir de la Escuela Superior de Policía. Además, otros cadetes que escucharon esa discusión, golpes, e incluso se hablaría de cadetes que podrían haber ayudado a sacar un bulto, pero esto evidentemente hay que esclarecer. Lo que decíamos, pues ella es oriunda de Tungurahua, ella es 24 años y se la habría detenido porque ella habría estado momentos antes de la llegada de Bernal en la habitación de Cáceres. Así es, otra de los indicios que también se tiene para la detención y ahora se le acusa del presunto delito de desaparición involuntaria es que habría sido, según lo que dice la defensa de la detenida, habría sido obligada por el teniente Cáceres a borrar mensajes que la involucrarían y que porque esta noche estuvo en la habitación del teniente tomando una cerveza al momento en el que llegó María Belén Bernal y pues los encuentran en ese momento. Empieza una discusión que ella dice haber sido testigo y
también otras personas. El abogado se pregunta también por qué solamente ella es la aprendida y no las otras personas o otros testigos que también habrían estado esa noche. Por su parte, la familia de María Belén Bernal empezó una búsqueda también en el Cerro Púcara con ayuda de personas civiles. Ellos dicen que tienen información por parte de los comuneros de que un auto habría estado esa noche justamente en esa zona, que tendría relación o tienen sospechas de que se trata el vehículo del teniente Cáceres, que se tiene el registro que salió en la noche del 11 de septiembre de la Escuela de Policía. Para complementar lo de la cadete que está con prisión preventiva y que está siendo procesada e investigada, bueno, hay un doble peritaje, porque por un lado son los mensajes que ella habría eliminado del chat con Cáceres, en el cual él le decía, ven a mi habitación, vamos a tomar una cerveza, y también los mensajes de ella con otra cadente a la que le contó la situación y lo que estaba sucediendo, y también le habría pedido a esta segunda persona que eliminara los mensajes para que no quede ninguna prueba. ¿Qué es lo que está pidiendo la madre de Bernal? A la cadete que ha sido detenida, le dice, por favor, cuenta todo lo que sabes. Si conoces dónde está mi hija, por favor, revélalo. Esto ya está entonces de manos de la Fiscalía, se está investigando. Una de las imágenes que más circularon en las redes sociales es la madre de Bernal caminando por estas zonas enquebradas y diferentes partes cercanas a la Escuela de la Policía, que está en el sector de Pomaski, buscando. Ahí tenemos imágenes de cómo ella y otras 40 personas, entre familiares y amigos, buscan el cuerpo de la abogada de 34 años, quien lastimosamente deja un hijo de 13 años en la orfandad. El delito por el que se le acusa a la cadete de desaparición voluntaria tiene aproximadamente una pena de 7 a 10 años y ella pues ya tiene prisión preventiva para poder seguir con estas investigaciones, y lo que evidentemente le preguntaremos también al secretario es qué es lo que piensa de los demás cadetes que también supuestamente habrían escuchado esta discusión entre la pareja. ¿Por qué no están detenidos ellos también? Y entre las cosas que se hablan de esta fatídica noche del 11 de septiembre es que cuando se escucharon la pelea, los gritos, que fueron alrededor de 20 minutos, hubo un teniente que se acercó a decir como que qué sucede, un cadete quiso intervenir y le dijeron, es pelea de pareja, por favor no te metas. Bueno, ya vemos en lo que terminó. También se ha revelado por parte de la madre de María Belén Bernal, y es que según lo que se ha determinado en las pericias y las indagaciones que ha hecho Fiscalía y también todo lo relacionado a este caso, es que se considera y se sospecha de que la escena en donde ocurriría esto, por la habitación de Bernal, fue alterada, así como también que se encontró sangre en el vehículo de María Belén Bernal. Cabría también preguntarnos un poco, compañeros y amigos televidentes, cuáles son los registros que se dan precisamente en la Escuela Superior de Policía para este tipo de visitas que, como estamos viendo, exactamente pueden terminar en situaciones que están fuera del control de las autoridades. Correcto. Sí. Estaremos pendientes entonces más adelante en nuestra entrevista a hablar también sobre este tema de seguridad. Y les contamos, amigos, que 206 mujeres habrían sido asesinadas en lo que va del 2022 en Ecuador. Así lo informó la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en nuestro país. Y se declararon en alerta nacional, atención, por el pico de las estadísticas. Un video que indigna. Un hombre que golpea a una niña y luego de un par de minutos hace lo propio con la mujer. Sucedió en la parroquia El Tambo, provincia de Cañar. Sobre el hecho se pronunció la Secretaría de Derechos Humanos, quien explicó que se activó el servicio de protección integral para brindar atención a las víctimas y a sus familiares. Y no es el único caso que lamentar esta misma semana. En Tulcán se encontró el cuerpo sin vida de Dayana Ortega Acuaspad, de 23 años, y quien estaba embarazada y registrada como desaparecida. El primer sospechoso. Su padre. Ella estaba embarazada de 8 meses. Hoy día también todas somos Dayana. Justicia para Dayana y su familia. Estos dos casos se suman al de María Belén Bernal, quien se encuentra desaparecida en Quito y podría ser producto de un femicidio. ¿Dónde está María Belén Bernal? Todas somos hoy María Belén Bernal. ¿Dónde está? Le preguntamos al Estado. Nombres e historias como las descritas aquí son repetitivas en el Ecuador. Hasta el 3 de septiembre, 206 mujeres han sido asesinadas. 115 de ellas fueron víctimas de violencia criminal. De ellas, 82 eran madres, 32 tenían antecedentes de violencia en su contra y 8 boletas de auxilio, según el último reporte de casos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios. Las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos lideran este ranking del horror. La Alianza hace un llamado a la erradicación de estas cifras, pero sobre todo a la no impunidad de los casos registrados.
Hay nuevos contextos y nuevos elementos en la forma como se perpetúa este delito. La impunidad también mata y requerimos una política pública eficiente. Andrea Orbe, Noticias 7. Precisamente el llamado es a que estos casos no queden en la impunidad. Hay muchos que nosotros mismos hemos cubierto como reporteros y que han quedado pues sin una solución. Incluso está el caso de desaparecidos, como el caso de David Romo, que aún no se tiene también su paradero. Lo que hace pues es una alerta que sigamos indignados por este tipo de casos, que se pongan sobre la mesa siempre, que no se olvide a las personas que han sido víctimas de femicidio. Respecto al caso que veíamos también en la nota, el tema en Cañar, en donde una persona agrede a su hija y a su esposa, pues la Secretaría de Derechos Humanos ha dicho que están dándoles contención psicológica. 2 menores, la bebita que vemos en el video, pero también un hermano de 1 año, fueron llevados a una casa de acogida para que los 2 padres tengan asistencia psicológica. Sin embargo, el gobernador ha dicho que la madre se ha negado a poner la denuncia de agresión física. Eso es lo que ha dicho el gobernador, y ese también es un llamado para poder denunciar estas agresiones a las mujeres. Así es muy importante la denuncia, pero también es muy importante el accionar por parte de las autoridades. Nosotros tenemos desde 2014 tipificado en el Código Integral Penal el delito de femicidio, pero solamente desde el noviembre de 2021 se ha establecido un protocolo de investigación de femicidios y también de otro tipo de muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes. Esto es importante poder saber por qué existe una discrepancia, por decir de alguna manera, entre los datos que registran las organizaciones sociales de violencia de género y femicidios y también lo que se considera dentro del Consejo de la Judicatura, que también está en datos abiertos. No hay una paridad, y esto es justamente porque no existe una concordancia en el concepto de lo que son las relaciones de poder y por qué ocurren los femicidios. Algunos casos que consideran las organizaciones sociales son femicidios, para la Fiscalía y para la Judicatura no lo son, por eso los datos no concuerdan. La primera sentencia de femicidio que bien mencionas tú, que fue en 2014, fue al esposo de Sharon la hechicera, Giovanni López, quien por cierto cumple su sentencia en la cárcel de Riobamba. Hay una entrevista interesante que le hicimos en el Telégrafo, que le invito a usted a que la pueda leer, donde él explica lo que sucedió y él dice que no es un femicidio. Sin embargo, recordemos que este delito, lastimosamente, con estas 206 muertes que tenemos hasta este año, implica que son 25 por mes, es decir, casi una diaria. Es una cifra bastante fuerte, bastante grande. La primera fue el 2 de enero, cuando murió una mujer en el Guasmo Sur porque su pareja le disparó. Ahora vemos estas situaciones que son preocupantes, y también como parte del contexto, no nos olvidemos que estos casos están quedando inconclusos. Lisbeth Vaquerizo, Naomi Arcentales, vemos lo que pasa con María Belén Bernal. Son casos donde ya están en la justicia, pero luego de varios meses no hay resoluciones, las audiencias quedan suspendidas, no siguen los peritajes, y eso también es parte de lo que se tiene que buscar, que mediante la justicia se puedan esclarecer y sobre todo ya sancionar a los responsables. Muy bien, 7 de la mañana con 14 minutos y nosotros hacemos ya contacto con el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, que estará con nosotros aquí en Noticias 7. Muy buenos días, secretario. Buenos días, gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su presencia aquí. Secretario, quisiéramos comenzar preguntándole si a ustedes, al Gobierno Nacional, ¿no les parece un poco extraño que hasta el momento solo sea una cadete detenida en el caso de María Belén Bernal, teniendo en cuenta que hay otros cadetes que también habrían escuchado una discusión, e incluso, por ejemplo, los cadetes que no hicieron o no revisaron el auto en el que salió el teniente Cáceres, secretario? Hay dos dimensiones de una investigación, en este caso en particular. La primera, la que tiene que realizar la Fiscalía, y es la Fiscalía la que conduce y define quiénes deben ser detenidos, quiénes deben ser interrogados, ¿no? Como en el caso de la cadete a la que usted menciona. La segunda dimensión es la investigación interna que tiene que hacer la policía para establecer si se violentaron o se rompieron procedimientos, ¿no? Si se dejaron de ejecutar actos, ¿no? Se cometieron o se tomaron acciones que evitaron o no evitaron que suceda lo que sucedió, o si alguno de los miembros de la policía, de los que estuvieron en esa madrugada en la escuela de policía, habría colaborado con
con el prófugo Cáceres. Entonces, hay que tener en cuenta dos dimensiones de esta investigación. Yo presumo que la Fiscalía todavía no tendrá elementos de convicción como para generar otro tipo de detenciones. En el caso de la cadete, entiendo que la detención es con propósitos investigativos y para evitar que se puedan alterar evidencias. Pero tan importante como esa investigación que hace la fiscal, es importante la investigación que está realizando la Oficina de Asuntos Internos de la Policía para verificar si en realidad hay otros policías que están involucrados, no digamos en un nivel que pueda ser indiciado o judicializado por la Fiscalía, pero sí en la responsabilidad administrativa, ¿no? Y en la responsabilidad que tienen de haber o participado o no evitado lo que sucedió. Secretario, y por ahí también quisiéramos ir, el tema administrativo. En la policía, ¿ya se han tomado acciones, ya han empezado a tener estos informes administrativos contra los que habrían podido participar en este delito? Eso fue lo que yo informé en la rueda de prensa de la semana pasada. Se removió a quien se remueve primero del cargo y luego la instrucción es remover de la institución policial a quien estaba encargado, entiendo que es un coronel o teniente coronel Jara, quien está encargado de la dirección de la escuela Alberto Enríquez. Esto, lo primero. Lo segundo es que se investigue a quienes estuvieron en las zonas que debían provocar o generar revisión del vehículo, es decir, la zona de seguridad de entrada y salida. Hay varias garitas de acceso y salida en la escuela superior, son 3, y tienen que verificarse en las 3 por cuál de ellas salió, quién estaba a cargo, quién era el supervisor de seguridad, y eso es importante que se establezca, pero hay que cumplir procedimientos. Y eso es que a veces lo que lamentablemente algunos activistas no entienden, que hay que cumplir procedimientos. Y esos procedimientos son los que establece la ley, ¿no? Y lo que llaman debido proceso. Y eso es que hay que cuidar de forma que los casos, las acusaciones, al final no se caigan por incumplimiento de procedimientos. Secretario, buenos días. ¿Nos puede informar en dónde se están llevando a cabo las labores de búsqueda, si se ha extendido este perímetro y también si ustedes están colaborando, los uniformados están colaborando con la familia de María Belén Bernal, que desde el día de ayer están también ellos buscando en el Cerro de Pucará, en donde dicen los comuneros les han dado información de que podría haber algún indicio por ahí? A ver, me parece que su pregunta, con todo el respeto, está muy mal formulada. Okay. Porque aquí se trata de que la policía colabore. ¿Pero ustedes están trabajando también en el Cerro Pucará con la familia de María Belén Bernal? Se está trabajando, tiene que trabajarse no desde el punto de vista de iniciativas espontáneas, sino desde el punto de vista técnico. Y hay formas y mecanismos en los que se trabaja. Es, primero, el organizar esto con brigadas, incorporar la mayor cantidad de apoyo que se pueda tener. Se incorporó desde el día sábado el personal de bomberos, los policías metropolitanos de la unidad de rescate, la Policía Nacional, drones, mecanismos de detección, ¿no? Todo lo que sea necesario para encontrar a la desaparecida abogada Bernal y además de encontrar al prófugo Cáceres. Aquí hay una responsabilidad que es crucial. Mire, y esto, discúlpeme si me extiendo un momento y me permite aclarar, es importante que se entienda, ¿no?, que cuando se habla de defender la institución no se habla de encubrir, no se habla de tapar, por el contrario, la única manera, y este es el mensaje, nosotros debemos defender la institución policial, pero la manera de defender la institución policial es mostrando absoluta y total transparencia, apertura. Aquí no hay intención de encubrir absolutamente a nadie. Okay. Y eso garantiza que podamos rescatar la imagen institucional, porque desde el punto de vista de seguridad, de una visión mucho más amplia, la percepción sobre la Policía Nacional es muy importante, es un activo para la seguridad. Por eso hay que precautelar y evitar que pueda haber algún acto de ocultamiento, algún acto de complicidad. Por eso es la investigación dispuesta de la División de Asuntos Internos dentro de la policía. Secretario, ¿en dónde se están llevando a cabo entonces esta búsqueda? ¿Hasta dónde se extiende ese perímetro? Mire, no tengo esa información, yo no estoy al frente de las operaciones, yo he pedido que se
haga todo lo posible. Desde el día de ayer el ministro del Interior está reintegrado. Hay un oficial a cargo del operativo con la instrucción específica de agotar todos los esfuerzos, incluso el de que se realice una inspección minuciosa dentro de la escuela. La madre de la desaparecida abogada Bernal tenía la presunción que dentro de la escuela podría estar su hija. Y bueno, se hizo la revisión muy minuciosa de toda la escuela con total apertura. Esto es muy importante. La instrucción dada al mando policial fue total y absoluta apertura. Aquí no hay que mostrar, ni hay que ser y parecer. Hay que ser transparentes y parecer transparentes. Secretario. Y en esa línea es que se han venido haciendo esta búsqueda. Secretario, usted se ha referido precisamente a poder defender, digamos, el nombre de la institución, pero evidentemente no podemos quedarnos de lado sabiendo que este delito o este presunto delito se habría cometido dentro de una escuela superior de policía, en donde supuestamente debería ser un lugar, sobre todo seguro y más aún para una esposa de un teniente. En ese aspecto, secretario, yo quisiera preguntarle también si usted considera que esto se podría denominar como un crimen del Estado al tener adentro de esta Escuela Superior de Policía un delito como este tan atroz. Yo corregiría el tiempo de la conjugación de su pregunta. Usted dice si habría, no, yo digo se ha cometido. Ya es un hecho entonces que evidentemente se ha cometido el delito. Hay un delito, no sabemos cuál es el delito, pero hay un delito. Hay un delito. Ahora, es muy importante que en esto se obre con la debida prudencia. ¿Por qué? Porque yo ya percibo que puede haber la intención de construir un relato para la conclusión que usted acaba de manifestar. Aquí hay un acto delincuencial, ¿no? En cualquier sentido, porque si ojalá pero no digamos, se haya producido... Secretario, no es aislado. Usted mismo ha dicho que se podría estar investigando que haya muchas más personas que tuvieron actos de omisión al no revisar el auto, al escuchar una discusión, al poder incluso haber visto que ocurría un delito esa misma noche. No, a ver, es que distingamos las cosas, me parece que es fundamental, porque caso contrario se ayuda a construir relatos que son absolutamente desproporcionados, ¿no? Aquí no hay un acto institucional de la policía. Aquí no hay un acto, una decisión institucional del Estado. Aquí no hay ninguna razón, motivo, circunstancia que certifique que hay una respuesta o un acto delincuencial cometido desde el Estado, con la intención del Estado, que tenga un fin que interese a alguna institución o entidad del Estado. Aquí hay un acto delincuencial. Y ese acto delincuencial tiene que investigarse en esos términos, tienen que establecerse las responsabilidades y aislar el hecho de la conducta institucional, porque ya, como sucede en este país, ¿no? Aquellos que defienden la violencia, o aquellas que defienden la violencia, aquellos activistas o las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país, ya encontraron aquí un motivo para crear un relato, ¿no? Que pretende concluir que aquí se trata pues de un acto institucional. No, aquí se trata de un acto de un policía, de un mal policía, y habrá que ver si hay más. Sí. Yo no he dicho que haya más responsables, hay que ver si hay más. Sin embargo, secretario, perdóneme que le corte, lo que sucede y el por qué se habla de que es algo institucional es porque lo que dicen las investigaciones, lo que se está comentando, es que otros policías, otros cadetes, habrían sido cómplices por estas presiones que suceden dentro del mando policial, donde evidentemente si un oficial le dice a alguien de menor rango no se meta, pues no lo hacen, hay este conflicto de intereses de poder y es lo que está generando todo esto, porque en las calles la gente se pregunta, ¿cómo es posible que dentro de la policía, de una escuela policial, estos nuevos uniformados se quedaron callados presuntamente sobre lo que estaba sucediendo? Es por eso, secretario. Cuando usted dice presuntamente, habrían, y yo les pido por favor prudencia. No puede ser que en el Ecuador se tejan versiones sobre datos no confirmados. Hay una investigación fiscal, hay una indagación previa. Esa indagación previa es confidencial, pero parece ser que o filtran la información o generan versiones, ¿no? Para construir relatos que se van asentando en opinión pública sin tener la evidencia o los datos
confirmados. No, pero por eso le preguntamos a usted. Habría... no, es lo que dicen algunas versiones, eso no es oficial. No, claro. Usted dice... Por eso habló presuntamente, ¿no? Pero exacto, el presuntamente, cuando se dice presuntamente, es que hay alguna presunción. Y yo pregunto a ustedes, ¿han oído los testimonios? Sí. ¿Han visto las versiones, los testimonios en la indagación previa? ¿O las versiones de los abogados? Los Eso abogados, sirve justamente, como... claro. Pero entonces, para terminar, secretario, si quisiera, en virtud del tiempo, solo para terminarle una última pregunta que es muy importante en este tema. Se habla también, se presume, de que el teniente Cáceres no está en el Ecuador. ¿Qué dicen las investigaciones de inteligencia? ¿Se conoce dónde podría estar? Si se conocería y él estuviera detenido. O sea, me parece a mí que no se sabe entonces. Pero, si se conocería, se sabría dónde está. Y le insisto, yo sugiero que tenga mucho cuidado en casos tan delicados como este, el de convertir versiones en hechos. Usted dice, la versión del abogado, obviamente el abogado de una parte va a decir lo que le conviene a su defendido, pero esos no son los hechos. Aquí tenemos un caso extremadamente grave de una persona desaparecida, de un policía prófugo, porque es prófugo, y hay que investigar y hay que llegar hasta donde se deba llegar para concluir los niveles de responsabilidad y sobre todo la necesidad que esa información permita corregir procedimientos y tomar medidas disciplinarias administrativas internas, aparte de las que tengan que tomarse desde el punto de vista judicial. Eso es crucial, pero también es crucial lo otro. Pero aquí hay que tener cuidado en algo. Este proceso hay que irlo desarrollando de manera que vayamos encontrando evidencias y actuando sobre hechos, no tomando decisiones o conclusiones o sacando conclusiones o creando relatos a partir de versiones. Hay que contrastarlas, hay que verificar con la realidad. Y aquí hay que llegar hacia esa realidad, ¿no?, con una absoluta y completa apertura y transparencia, sin intentar de ningún lado ni atacar indebidamente ni defenderse. Aquí la institución se va a prevalecer en la medida que haya total transparencia. Y eso es lo que se le dijo al mando policial, y lo dije yo en la rueda de prensa, lo dije antes de la reunión que estuve con el mando policial. Necesitamos total transparencia, procesar a quienes puedan aparecer como que dejaron de cumplir procedimientos, dejaron de hacer lo que tenían que hacer, si es que hay, no se sabe. Verifiquemos si eso es así o descartemos si no es así. Pero no se deje de hacer todo lo que tiene que hacerse para encontrar a la desaparecida, apresar a Cáceres y sancionar a aquellos que tienen que ser sancionados. Secretario, muy buenos días. Solamente para terminar y cambiando de tema rápidamente, le solicitamos por favor una respuesta igual, sumamente concreta. ¿Cuáles son las acciones que el Gobierno Nacional y precisamente la Secretaría de Seguridad está tomando para combatir los altos índices delincuenciales que se han observado en los últimos meses, sobre todo en los sectores de Guayaquil? Bueno, no podría responder la pregunta en el espacio tan corto que usted me dice, ¿no? Es un tema bastante más complejo. Hay varias estrategias, una estrategia de largo plazo, una estrategia de corto plazo, acciones coyunturales que tienen que ver con los estados de emergencia, una articulación de Fuerzas Armadas de la Policía, un fortalecimiento de la estructura de inteligencia, una recomposición de la capacidad operativa, una estrategia combinada, defensa de fronteras, ataque al narcotráfico. Estoy tratando de achicar la respuesta que usted me pidió conciso, pero si en algún momento ustedes desean conversar sobre el tema, a la orden para explicar en detalle cuáles son estas estrategias desde el punto de vista de la Secretaría de Seguridad para enfrentar como estamos enfrentando el narcotráfico en dos dimensiones, la dimensión delincuencial y la dimensión de ser un atentado contra la estabilidad del Estado. Secretario, y específicamente, solo siguiendo el tema de inseguridad en Guayaquil, este fin de semana se reportó sobre una explosión de un auto en Sauces 2. Tal vez ustedes tienen más detalles al respecto de qué se trató, qué es lo que se ha realizado desde el fin de semana ahí. No tengo más detalles al respecto todavía. De acuerdo, muchísimas gracias, secretario, por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7, hablando sobre todo del caso de María Belén Bernal, desaparecida hasta el día de hoy. Gracias y buen día, secretario. Bueno, muchas gracias, buen día. Muy bien, con esto nos vamos a un corte.
Así es, hacemos una pausa, amigos televidentes. Ya tenemos entonces el compromiso del secretario de Seguridad Nacional para poder acompañarnos en una entrevista más extensa y conocer exactamente cuáles son las medidas que se están tomando para combatir la delincuencia. Y ya regresamos con más noticias, no se vayan. Seguimos informando, amigos televidentes, 7 de la mañana con 33 minutos y les contamos lo que hace unos instantes precisamente Andrea pues consultaba con el secretario de Seguridad Nacional. Un auto explotó la noche del sábado 18 de septiembre en el barrio Sauces 2 en Guayaquil y la Policía Nacional aún no ha dado detalles de lo sucedido. Sin embargo, se conoció que como resultado del hecho no se registran ni muertes ni heridos. Sin embargo, preocupa esta situación de la explosión de autos que no se veía en épocas anteriores. Exactamente, lo que sucedió fue que en plena calle colocaron un explosivo en la parte baja del auto, luego hicieron que este detonara. Evidentemente, como ya bien lo has dicho, Vero, no hay ningún herido ni víctima mortal, es más un intento de amedrentamiento de lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas. Se está investigando, la policía ya está al frente de este caso para poder conocer y esclarecer quiénes lo hicieron y por qué. Sin embargo, por el momento tampoco hay personas aprehendidas. Tampoco hay mayor información oficial, como ustedes bien lo escucharon, amigos televidentes, pero sí vale la pena también recapitular un poco y poder revisar los datos que se han registrado hasta el momento. Desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto pasado se habían registrado 145 ataques con explosivos a escala nacional y 72 de estos en Guayaquil, justamente en donde se encuentra en estado de excepción y extendido desde hace más de un mes. Y esto les pregunto a ustedes, les consulto, compañeros, ¿podría estar catalogado ya como terrorismo? Sí, claro, sí, es parte claro. Es que precisamente, ¿no? Yo creo que se cataloga cuando evidentemente da terror a la ciudadanía y eso es lo que ocurrió el fin de semana y esto diciendo que también ocurre mientras ya está vigente nuevamente un estado de excepción en algunos cantones de esta provincia. La policía ha explicado que hay dos tipos, ¿no? Hay dos situaciones. Una, las bombas que estamos viendo que sí explotan, o no bombas, los artefactos explosivos, pero también dicen que se están aprovechando de esta situación para colocar diferentes indicios y pruebas y generar estas llamadas alarmas falsas que también hemos registrado en Guayaquil principalmente, donde simplemente lo que se busca es generar pánico en la población, que es uno de los modus operandi de estas organizaciones de crimen delincuencial. Correcto. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El Ministerio de Finanzas ofreció un pago de $300 millones al Seguro General de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El mismo se efectivizaría hasta diciembre próximo. Histórica. Así ha sido catalogada la deuda que el Gobierno Nacional tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Desde el 2011 no se ha pagado un solo centavo. Con este antecedente, el Gobierno Nacional reconoció la necesidad de saldar la deuda y desde este año ha venido ejecutando soluciones al respecto. Por ello, este jueves se llevó a cabo la firma del acta compromiso entre el Gobierno Nacional y el IES, en la que se dispone la transferencia de recursos económicos al Fondo de Salud de Seguridad Social. Con un pago importante de $300 millones, cifra de deudas de hace muchos años. Este día tiene que estar marcado en la historia del Ecuador porque este gobierno no rehúye las responsabilidades. El dinero se destinará a cumplir con los compromisos pendientes y actuales con los afiliados, prestadores de servicios y atender necesidades urgentes de varias casas de salud. Nos hemos comprometido para que los afiliados, nosotros, los jubilados, como yo, que hemos aportado durante muchos años al Seguro Social, no se lleven terceros, sino sirva para nosotros. Que el país sepa que el Ministerio de Economía tiene la mejor apertura con el IES para honrar las deudas del pasado y del presente. Este pago se suma a los $140 millones que ya fueron adjudicados al IES a mediados de este año. María José Rosas, Noticias 7. Más de $8.000 millones es la deuda que tiene el Estado con el IES. Para julio eran 8.500 y pico, en mayo fue solo 8.037 y es por eso que expertos hablan de que la deuda evidentemente crece muy rápido. Sin embargo, ahora se están haciendo pues estas gestiones para poder aportar a que se cubra esta deuda. Este segundo pago de este año ya se hizo uno cuando estaba Simón Cueva de $140 millones
dólares. Este segundo pago estaría pues destinado al pago de proveedores que tiene el IES, que es bastante alto. Son 170 millones de dólares lo que está previsto que se pague hasta finalizar el año, pero como bien lo has dicho, hasta ahorita la deuda que tiene el gobierno con el IES supera los 8.000 millones. Esto es algo que se espera que se siga pagando conforme pase el tiempo, y además otra de las acciones que también había anunciado el ministro Arosemena es que para que no se incremente esta deuda, pues se iban a ajustar los pagos mensualmente que tiene que hacer el Estado para que no se siga incrementando esta deuda y poder solventarla con estos convenios de pago que se han realizado hasta el momento. Usted se preguntará, bueno, pero esta deuda, ¿por qué es tan alta? No nos olvidemos que esto viene desde 2001, estamos hablando ya de 20 años, donde la bola de nieve ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Esta semana se tienen que entregar 60 millones, según lo que han explicado. ¿Y por qué es tan importante el pago al IES? Porque no se olviden que la semana anterior y hace 2 y 3 semanas hubo este inconveniente con Solca y con sus diferentes núcleos en las provincias, donde decían que no iban a atender a pacientes oncológicos que eran derivados del IES, porque había una deuda también de esa institución y eso impedía que puedan ofrecer estos servicios de salud. Esto ya fue resuelto, no se preocupen, si usted es un paciente, un jubilado, un pensionado del IES, puede ser atendido en Solca, ya no hay ningún inconveniente. Sin embargo, para poder pagar esa deuda es que entonces el Ministerio de Finanzas tiene que entregar el monto para que se pueda realizar este proceso. Bien, lo que estamos diciendo entonces, compañeros y amigos televidentes, es precisamente que el gobierno está solucionando deudas de periodos heredadas anteriores, heredadas. Y ahora les contamos en otro tema que la Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó que está en proceso de regularización en los centros de revisión técnica vehicular en Quito, tal como lo dispone la Agencia Nacional de Tránsito. A través de un comunicado, el viernes 16 de septiembre, la entidad indicó que el 4 de julio se solicitó la autorización del CRTV Bicentenario. Asimismo, que desde el 18 de agosto se está realizando el proceso de validación documental de los otros 6 centros y se agregó que esta documentación se encuentra en la ANT a la espera de su revisión, Andrea. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Esto se suma a los inconvenientes que se ha tenido para tomar un turno para la revisión técnica vehicular. Recordemos que se suspendió, culminó el contrato que el municipio tenía con una empresa que llevaba décadas en este cargo. Se realizó un nuevo concurso para elegir a una nueva empresa que haga la revisión técnica vehicular. Tuvo varios inconvenientes, se demoró, incluso la calendarización fue diferente y ahora los centros que se han habilitado no están regulados por la Agencia Nacional de Tránsito, que es el paraguas de la Agencia Metropolitana. Así es que ahora estamos a la espera de que se realicen o se concreten estas acciones que ha realizado el municipio para poder regular de mejor manera. Pero no solo eso pasa en los centros de revisión técnica vehicular. Este fin de semana veía que incluso se está pidiendo seguridad en las afueras porque se están, por ejemplo, dañando focos para poderlos reparar ahí mismo. Hay gente que está, cambiando plumas, las cambia malas para poder cobrar, etcétera. Entonces, se pedía que a pesar o además de todos estos inconvenientes que ha tenido la Agencia Metropolitana de Tránsito, también haya resguardo o seguridad en sus La AMT, en esta mesa de trabajo, en la entrevista, la directora nos explicó que los horarios se están extendiendo porque lo que se busca es por lo menos atender a 40,000 vehículos diarios y cumplir con esto hasta diciembre. Sin embargo, no se olvide, amigo televidente y radio escucha, que si usted no consigue el turno y no hace el tema de la revisión, pues las sanciones y las multas sí se aplican pese a los problemas y los inconvenientes tecnológicos que hemos observado en los últimos meses. Esto continúa y también reiteramos que desde la AMT no hay ninguna postura o decisión para dejar sin efecto el actual proceso, la recalendarización de la matriculación de los vehículos. Esto tiene que continuar porque mencionan que es un tema de seguridad, de movilidad en el tema de los autos, así que esto continúa. Por eso le exhortamos también a que pueda hacer el turno lo antes posible y revise exactamente cuándo son los meses según su número de placa. Muy bien, estaremos pendientes entonces de cómo avanza este sistema y sobre todo que se puedan solucionar los inconvenientes de los usuarios. Después de la pausa, amigos televidentes, en los deportes, el partido Barcelona versus Emelec se suspendió y eso estábamos comentando aquí, terrible, por mal comportamiento de la afición del conjunto eléctrico. El partido se jugará... Exacto, otra vez. Y el partido se jugará hoy al mediodía. El suceso se dio en el minuto 3 de iniciado el partido, aunque se jugaron tan solo 30 segundos del mismo. Ya regresamos con los detalles de esto y más después de la pausa.
Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta emisión de Noticias 7. Recuerden que nosotros a las 19 horas tendremos nuestra emisión estelar con más información para compartirla con cada uno de ustedes. Excelente día para ustedes, compañeros, que la pasen muy bien. No sé si tengan algo que añadir de los avances informativos que tendremos hoy. Así es, antes de cantar las mañanitas, para que usted no se pierda a las 19 horas, el estelar, estaremos informando sobre el censo penitenciario que el día de hoy continúa en la cárcel de Cotopaxi. También estaremos contándoles cómo avanza la recta final de la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales. El plazo se acaba el día de mañana, pero solo el 7% de los candidatos han inscrito. Y finalmente una noticia que ha causado revuelo mundial porque ayer el presidente de Estados Unidos dijo que la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos ha terminado. Muy bien, con eso entonces sí, alzo el Ahora volumen sí, las mañanitas. para las mañanitas de Vero. Muy excelente día para todos y sobre todo para ti. Que pases Muchas felicidades, Gracias, gracias, qué lindos, gracias. Un abrazo, un besito para ustedes. Hasta pronto, buen día.